No. Esperamos un segundito. A ver si lo podemos. Ahí. Sí. Bueno, listo. Sí, ahora sí. Chicos, vuelvo a repetir. Esto era una continuación de lo que habíamos visto la vez anterior. ¿Se acuérdense que habíamos llegado a la filmina anterior donde yo plantaba una estrategia de nivelación que no era una recta ni una sinusoide, sino algo, ¿no es cierto?, en función de la demanda de un determinado ejercicio económico, en el cual había directamente etapas donde se retenía inventario y etapas donde nosotros usábamos el inventario. Ahora, hay dos ejemplos que están en el campus, en el cual están la continuación de esto, pero aparte hay 4 archivos, nivelación 1 y nivelación, dos fotos de nivelación 1, estrategia de nivelación 1, y en archivo JPG, y dos archivos de estrategia de nivelación 2, que sería, la primera es por, planificación agregada por nivelación, y la otra es por estrategia de caza o de persecución. Yo les voy a dar, los voy a explicar un poquitito ahora para continuar ese tema, ¿no es cierto? Y ustedes fíjense o impriman esas 2 fotos, esas 4 fotos que yo les mandé, para que ustedes lo tengan presentes en la aplicación práctica que van a dar, que seguramente va a estar en el trabajo práctico. Fíjense que grabá, Sergio, si podés. ¿Estás grabando? A ver. Sí, se está grabando, Raúl. Bueno. Fíjense que, ¿se acuerdan que nosotros habíamos, concatenando la filmina anterior, habíamos visto directamente la estrategia de nivelación, producción y una demanda, ¿no es cierto?, en un determinado tiempo, y una estrategia de seguimiento. Esta sería una producción constante a una demanda en el cual, por supuesto, esto sería un ejercicio económico que puede ser de un año, el año anterior sigue la misma curva, así es una sinusoide. Entonces, fíjense que la producción se mantiene constante. Acá hay un pico que lo voy a cubrir con el valle del año pasado, del año anterior. Y lo mismo, directamente acá me va a quedar un exceso de producción respecto a la demanda en el segundo periodo del año. Ese ejemplo que está ahí lo vamos a ver en este tipo de tabla, que es una estrategia de nivelación. Fíjense una cosa, esto es un ejercicio económico. Los ejercicios económicos, como yo les dije, se hacían directamente en un periodo semestral, en este caso es un periodo anual de 12 meses. Y fundamentalmente es una proyección. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que cuando uno tenía un microemprendimiento, lo que hacía directamente era una estimación a lo largo de varios ejercicios económicos anteriores de cómo se iba a satisfacer la demanda en un ejercicio? Y de esa manera, cuando llegamos más o menos al año 10º, ya teníamos una proyección estimada de cómo se va satisfaciendo esa demanda año a año en un tipo de economía de escala, o sea, donde hay una determinada estabilidad, donde tenemos una fidelización de la demanda y donde prácticamente estábamos en una situación estable, con ya una demanda fidelizada, una clientela fidelizada. Acá lo que estamos planteando, bueno, como es un libro, vuelvo a repetir, también de tipo americano, que es dentro del texto que nosotros tenemos, fíjense que lo que estamos haciendo acá es unidades producidas de miles de galones de combustible, ¿no es cierto? 450 galones, 450 todos los meses del 1 al mes 12. Total 5.400. Por el otro lado tenemos una cantidad de trabajadores
¿no es cierto?, que tiene la planta, que son 45. Por supuesto que acá es una situación en la cual hay personal contratado, ¿no es cierto? Y el personal inicial de planta serían los 40 trabajadores que figuran acá abajo. Después vamos a tener un pronóstico de ventas, ¿no es cierto? Quiere decir cuántos galones se venden por mes en función de mis datos históricos anteriores. Entonces, por ejemplo, en el primer mes hay un pronóstico de venta de 300 unidades, en el segundo mes de 300, 350, 400 y así hasta llegar a los 12 meses restantes. Fíjense por el otro lado que estos serían, el inventario son miles de galones, quiere decir que yo acá lo tengo que expresar por 1000, 300 por 1000, 300 por 1000, 350.000, 450.000. Y tenemos un inventario a fin de mes, en el cual este 200 que nosotros tenemos acá, evidentemente, va a ser el inventario, ¿no es cierto?, del último mes del ejercicio anterior. Quiere decir que esto, si esto fuera, no sé, 2021, esto sería diciembre de 2020, ¿no es cierto? Quiere decir que nosotros tenemos un inventario inicial en el ejercicio actual de 200.000 galones de combustible. Fíjense que así sucesivamente vamos a ir proyectando todos estos inventarios que continúan. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que nosotros tenemos cantidad, el inventario inicial, como dice ahí, son 50.000 galones. Quiere decir que tenemos un inventario inicial de 50.000 galones. El personal que va a trabajar son 40 trabajadores, quiere decir que tenemos una opción de contratar 5. El salario que se le paga a cada trabajador son $2.000 por trabajador y por mes. El costo de mantener un inventario, porque se acuerdan que era un costo fijo el mantener un inventario, un stock, es $0,06 por galón. Y el costo de contratar, porque yo tengo que incorporar 5 personas que van a ser contratadas, es de $1.000 por trabajador. Quiere decir que los 10.000 galones que yo voy a por mes y por trabajador, quiere decir que en un ejercicio del año tengo 120.000 galones por año y por trabajador. Esa cuenta a mí me da directamente, en función de los 120.000 que teníamos de producción, evidentemente me van a dar que voy a necesitar 45 trabajadores. Por eso tengo que contratar, de mi planta actual de 40, tengo que contratar 5 más. ¿Cómo voy haciendo esta tablita? Fíjense una cosa. El inventario inicial, como yo les decía, era 50 de lo que venía anterior, más las unidades producidas, que son 450, menos una venta de 300, me va a quedar un inventario a continuación de 200. Quiere decir que este es generado por el inventario inicial que tenía, acá me equivoqué, perdón, no es los 200 del último ejercicio del año anterior, sino son 50. Quiere decir que van a tener 200. ¿Por qué? Porque voy a tener los 50 del año pasado, diciembre del 2020, más los 400 unidades producidas de ahora, menos las 300 que son el pronóstico de venta que yo voy a tener, me va a dar un inventario final en el mes de enero de 2021 de 200. Bueno, fíjense que esto es una estrategia, como yo le dije en un principio, de nivelación, porque las unidades producidas son siempre las mismas y la demanda es variable, que sería el tipo de gráfico este. Bien. ¿Cómo? Sí, Profe. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Entonces, donde dice ahí 200, ¿tendría que ser 50? No. Discúlpame. Ah. Donde dice 200 está bien. Es el inventario que me queda a mí en el mes de enero. Los 50 es un stock que yo ya tenía remanente o que me había quedado en el último mes 12 del 2020, 50. Ah, ahí está. ¿Se entiende? Quiere decir que los 50 que me habían quedado del inventario que pasó del ejercicio del año pasado, 2020.
más las 400 unidades producidas en enero del 2021, menos el pronóstico de venta de 300 en el enero del 2021, me generó un inventario a fines de enero 2021 de 200. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Bien. Eso que está ahí, ¿no es cierto? Yo lo voy ampliando mes a mes, que yo no lo tengo acá hecho, pero sí está hecho con una letra muy chica, pero lo pueden ampliar, en el nivel 1 que está en el campus, porque yo les mandé a Sergio que sacaron en su momento, que sacaron unas fotos, o le mandé unas fotos, de los ejercicios, una explicación más somera de lo que ustedes están viendo ahora. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, o les doy, a ver, díganme si se entiende. Mes 2, acá podría venir mes 2. Mes 2, por ejemplo, tengo 200 del fines de enero del 2021, ¿sí? Más 450, que es constante, de unidades producidas en el mes de febrero de 2021, menos 300 del pronóstico de venta de febrero de 2021. ¿Cuánto me da? Me va a dar 350. Quiere decir que el inventario que me va a quedar son 350. Vamos a ver, porque acá los dos se repitieron. Vamos a ver directamente, sube la demanda, porque es una demanda variable. Mes 3, tengo de nuevo, el excedente del mes 2 son 350, más 450 unidades producidas del mes 3, menos 350 del inventario del mes 2, me va a dar 450 que me quedó en el inventario del mes 3. ¿Se entendió? ¿Me siguieron? Sí. ¿Todos me siguieron los que están? Sí, ¿Dudas? ¿Dudas? Bueno, eso, si se ve, No, profe. si se fijan en la primera foto del JPG archivada en el campus, está la explicación en lápiz de las continuaciones. Yo lo hice hasta el mes, hice mes 2, mes 3, mes 4, y vamos al mes 12. Por ejemplo, vamos al último mes. En el último mes, ¿qué tenemos? Tenemos 50 del inventario anterior, ¿sí? Más 450 del pronóstico de ventas. ¿Se entiende? Menos 450 de las ventas, que son las mismas, pero no, pronóstico de ventas es esto, y de las ventas sería esto, que me queda 50, que sería el excedente. Este 50, que está acá, va a ser el inventario inicial para el ejercicio 2022. ¿Se entendió eso? Volver a repetir el mismo proceso. Bueno, ahora, eso, perfecto, hasta ahí estamos bien. Entonces ahí lo que me da es la cantidad de trabajadores que yo voy a necesitar para fabricar. Tuve que contratar 5 personas más y voy a tener esa proyección, ¿no es cierto?, a lo largo del ejercicio 2021 de ventas y variables, por supuesto, porque es una estrategia de nivelación, producción constante y inventario como va variando en el renglón último. Ahora vamos a ver la filmina siguiente. Lo que está arriba, fíjense, lo que está en rosa, se repite. Ahora en amarillo, pero se repite. Esto sería directamente con las proyecciones, 5.400 galones por 1.000, porque está en miles, a lo largo de todo ejercicio 2021. Lo que está abajo son los costos que voy acumulando para fabricar estos 450 unidades producidas y en función de lo que yo necesito contratar más los gastos de inventarios. Quiere decir que vamos a esta
tabla de costos que está acá abajo. Fíjense, este tiempo regular que nosotros llamamos, que también está vendría a ser en la foto, la segunda foto que yo les mandé en el campus, es el salario. El salario que me insume, ¿no es cierto?, tener esas personas, incluidos los 5 contratados. Si yo hago una cuenta sencilla, esto me da, en el inicio me da 90. ¿Qué quiere decir ese 90? Por miles, ¿no es cierto? Va a ser los $2.000, ¿no es cierto?, del salario por 45 personas. O sea que va a ser $2.000 del salario por 45 personas, va a ser $90.000, o sea, 90 pongo. Después todo este valor final lo multiplico por 1.000, para no complicar el casillero. Entonces acá tenemos el salario o los valores, el costo del salario que yo tengo que pagar en un ejercicio que sería en el mes enero 2021. Por supuesto que yo tengo que una contratación, como yo, fíjense que yo acá trabajaba con 40 trabajadores, voy a tener un costo de despido, porque voy a tener que sacar 5 trabajadores que yo tenía. Quiere decir que acá voy a tener en cuenta, perdón, no de contratación despido, contratación barra despido, yo tengo que contratarlos. Si tenía 40, voy a tener 5 más. Quiere decir que voy a tener un costo de contratar, que es un costo que se da una sola vez, ¿no es cierto? Por eso está en el resto cero, es en el inicio, ¿no es cierto? Por legislaciones vigentes, en el cual yo tengo que multiplicar los $1.000, porque yo le había dicho acá que el costo de contratar son $1.000 por trabajador, ¿no es cierto? Los $1.000 por 5. Quiere decir que voy a tener 5 por 1.000. 5, voy a poner solamente 5. El valor 5, dejo los 1.000 afuera. Y después, por el otro lado, voy a tener el monto del inventario. El monto del inventario, ¿qué va a ser? Va a ser el valor que nosotros teníamos acá, 0,06 por dólar y por galón. Quiere decir que va a ser 0,06 por 200.000 galones, por 200.000 galones, igual a ¿cuánto? Me va a dar 12.000 dólares. Quiere decir que va a ser 12.000 por 10 a la tercera, 12. Quiere decir que ese es el costo de mantener el inventario, de mantener ese stock, de mantener este inventario. Y después tenemos, por supuesto que estos serían por miles también, ¿no? Por eso está 200 por 1.000. Entonces vamos a tener $12.000. Si yo sumo esto, más esto, más esto, me va a dar el costo total en miles de dólares. O sea que va a ser el costo total 107 por $1.000. 107 por 10 a la tercera. Lo mismo, vuelvo a repetir, eso está directamente en la foto 2 del campus, está ya aclaradito. Entonces yo tengo costo de contratar una vez, costo del salario total, más el costo de mantener el inventario. Y estos serían los costos totales. Todo lo mismo lo repito mes a mes. Mes a mes. Acá no va a haber costo de contratación porque en el resto, porque es una cláusula de un mes, el mes de enero. Entonces, fundamentalmente, sumando todo, hago directamente que el costo total para elaborar los 5.400 por 10 a la tercera galones de combustible y venderlos va a ser de 1.266,5 por 10 a la tercera. Este sería el costo total dólares, en dólares, miles de dólares. ¿Está claro? O 1.265,5 por miles de dólares. Acá solamente hay un redondeo, porque no me da justo exacto,
pero bueno, no, por eso está este 0,5. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Dudas? Sí. Bien. Vamos a ver ahora, ¿esto qué es? Es el costo de producir esta cantidad de galones por año y por trabajador a lo largo de un ejercicio económico. ¿Con una estrategia de qué? Con una estrategia de nivelación. Que lo ven, como les repito, lo ven acá. Unidades producidas constante, pronóstico de venta variable. Vamos a ver ahora la estrategia de persecución. Acá volví a repetir el cuadrito. Sería esto que está acá, persecución, o sea, recortar una estrategia de caza, recortar siempre la demanda, acompañar a la demanda, que es una estrategia conservadora. Lo que hago acá, ¿no es cierto?, es, repito, exactamente el mismo detalle que habíamos hecho en este caso. Nada más que acá, fíjense que el inventario vuelve a ser, voy a arrancar, en este caso la unidad, los trabajadores contratados van a ser menos y después va subiendo y después va a ir bajando. ¿Por qué? Porque voy haciendo un juego de contratación y despido en función de lo que yo necesite. Si necesito más gente o necesito menos operarios, para ir haciendo esa misma producción de 50.000 galones. Quiere decir, perdón, de 50.000 galones, no, de los 50.000 galones en el inventario inicial, de estos 120.000 galones. Entonces, lo que hago acá es trabajadores regulares. Yo evidentemente necesito 30, porque a mí con 30, en función de esta expresión que yo tengo, el personal inicial son 40. Pero si yo voy a hacer la cantidad que yo necesito de personal inicial para fabricar estos 10.000 galones por mes, evidentemente en el inicio, para fabricar estas 300.000 galones, voy a necesitar 30 personas nada más. Y el pronóstico de meta va a ser el mismo, porque hago una estrategia de persecución, 300 y 300, 300, 300, 350, 350. El inventario a fin de mes va a ser, por el ejercicio, va a ser el mismo, va a ser, como lo había explicado antes, serán unidades producidas menos pronóstico de venta, menos el inventario inicial, que eran 200. Si yo hago la cuentita, me va a quedar en este momento 50 del inventario final del mes de enero. Y así sucesivamente. Fíjense, acá lo que hago ahora es contrato o despido. Yo acá necesito despedir 10 trabajadores con un costo que hay de $2.000 por cada trabajador, y en el ejemplo 3 o en el mes 3 voy a tener que, acá despedí 10. Acá me sigo manteniendo con los 10, o sea, con menos 10, serían 30. Y acá necesito contratar 5. Quiere decir que acá voy a tener un costo de contrato. Si acá voy a tener costos de despidos, en el primer mes nada más, en el segundo lo sigo manteniendo, acá voy a tener que contratar 5 más. Y ese sería el mes tercero. Pero lo vamos a ver ahora, ese detalle, lo vamos a ver en la filmina siguiente. Sigan ahora, aclarado ese tema, en lo que sería en el JPG número 3, que es la estrategia, la foto que yo le mandé en su momento de la estrategia de persecución. Y acá estaría el mismo. Este es la evaluación de fabricación, o la cantidad de galones de combustible que voy a hacer, y este es el recurso en sí, ¿no es cierto?, con el análisis de costo correspondiente. Entonces, fíjense,
Tiempo regular, cantidad de operarios, se calcula de la misma manera. Van a ser, como yo les dije anteriormente, van a ser 30. A ver acá. No, acá. Van a ser los 30 operarios que nosotros tenemos, en este caso, ¿no es cierto?, por $2.000 y me va a dar esos 90. Por el otro lado, perdón, acá lo que voy a tener, serían las personas que voy a tener, el pago de salario. ¿Por qué? Porque acá voy a tener despido, voy a tener que sacar 5. Entonces, sería por 40, que era el inicio. Y yo tengo que despedir 5. Estos 5 que voy a tener acá, lo voy a sumar, vendría a ser como 5 personas que despido en este caso. Acá estoy despidiendo. No, profe, en ese caso al principio no estabas contratando 5, tenías 40 y estabas contratando 5 para llegar a 45, ¿no era? Ah, tenés razón, sí, perdón. Ahora en el segundo sí despedís a 10, pero en el primero... Exactamente, sí, discúlpame, me rectifico. Entonces acá tenía directamente el tiempo regular y tenés 5 que necesitaba contratar, ¿no? Sí. Perdón, a ver, me confundí yo. Espérenme un segundito. Sí, en el primer caso eran 40 y contrataba 5 más para tener 45. Exacto, ahora bien. Y el monto del inventario sí es 12, que es el mismo. El monto del inventario es 12. Quiere decir que acá, bueno, hasta ahí está bien, pero no, lo que pasa es que me confundí de cuadro. Fíjense, eso estaba viendo en lo que era la estrategia de nivelación. En la estrategia de persecución, yo tenía 60 de inicio, ¿se acuerdan? Cantidad de personas. ¿Por qué? Porque tuve que contratar, ¿no es cierto? Tengo que contratar, tenía 40. A ver, espérenme. No, profe, que ahí despidieron a 10, se quedaron con 30. a 10, tiene razón. Claro, y multiplicamos 30 por los $2.000. Claro, porque están ahí. Tenemos que despedir a 10. Entonces tengo que despedir a 10 y me dan los $20. ¿Por qué? Porque acuérdese que yo había arrancado de 45, de 40, perdón, y tuve que quedarme con 30. Quiere decir que despedí a 10. Al despedir a 10 tengo 20. Eso sí está en la tercera foto de JPG o en la cuarta. Y después tengo un monto de inventario. Ese monto de inventario, ¿no es cierto?, que serían, el de mantener el inventario son 5.000 galones por 0,6, quiere decir que por 500.000 me da 3.000. O sea que sería 3 por 10 a la tercera, monto del inventario. Costo total es la suma de todo. ¿Y acá qué voy haciendo? Voy contratando. Por ejemplo, acá tengo que contratar, si yo voy a subir, voy a tener que contratar 5. Acá tengo que contratar 5, acá tengo que contratar 5 y voy despidiendo. Voy contratando y despidiendo en función de la demanda que voy a tener de salario o de trabajadores en función del acompañamiento de ese pronóstico de ventas. Hasta llegar al final 95. Una vez que yo saco esto, llego directamente a 1.211, en este caso por 10 a la tercera, que sería el valor final. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Qué consigo con esto? Lo que me indica es lo siguiente, que si yo tengo que hacer una estrategia de persecución, una estrategia de nivelación, ¿no es cierto? Fíjense que estos serían por 1.000. Quiere decir que yo voy a estar, evidentemente, en una estrategia conservadora, que es una estrategia de casa, ¿no es cierto? Me va a dar un costo menor, evidentemente. ¿Por qué? Porque voy produciendo y voy gastando en función de la demanda. No tengo inventario. ¿Qué consigo con esto? Por un lado, ¿no es cierto?, el inventario es nulo. Acuérdense que habíamos hablado de un equilibrio en el cual el inventario era algo muy fino, en el cual
se considera como un capital inmovilizado. Entonces, prácticamente la estrategia es que yo no estoqueo nada. Y por el otro lado, ¿no es cierto? Evidentemente tiene un costo. ¿Cuál es el costo? El costo directamente de tener que tener personal con un contrato muy precario, en el cual estoy constantemente contratando y despidiendo en función de mis necesidades, ¿no es cierto? Concepto de contratar y despedir es directamente el hecho de contratar personal cuando uno necesita la obra y no contratarlo cuando lo necesita en los distintos ejercicios económicos del año. Entonces, pero fundamentalmente desde el punto de vista técnico, lo que conviene es evidentemente una estrategia de nivelación, porque evito el stock. La gran diferencia entre una estrategia de nivelación y una estrategia de persecución es que el stock en la estrategia de persecución es prácticamente nulo, ¿se entiende? Salvo stock mínimos ¿se acuerdan cuando yo había hablado del inventario? El inventario estaba fundamentalmente dividido en lo que era el stock del proceso productivo y el stock del funcionamiento operativo de la empresa. Bueno, el stock del proceso productivo yo prácticamente lo anulo con una estrategia de persecución. ¿Se entendió ese? ¿Se entendió? Sí, profe. Cualquier cosa igualmente, discúlpenme, porque justo estaba acá, me hice un barullo con las planillas, pero en el JPG4 está la aclaración de lo que sale cada uno de los resultados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque donde yo tengo, por ejemplo, en el mes 1, fíjense que en el mes 1 estoy despidiendo y donde empiezo a contratar de nuevo en el mes 3. ¿Por qué? Porque voy subiendo directamente a 35 y ya estoy subiendo constantemente hasta llegar a los 600 unidades producidas en el mes 8. Y después tengo que volver a despedir. ¿Se entendió? ¿Dudas al respecto? Por mi parte, no. El tema es el siguiente. Creo que Sergio les va a dar un ejercicio para hacer una tabla de planificación con las dos opciones. Bueno, sigan estas dos filminas con las fotos que yo les mandé de los resúmenes para dónde salen cada una de estas unidades, ¿no es cierto? Es el ejemplo. Esto es un tema fundamentalmente para hacer, es la importancia, es más técnico, pero es la importancia que ustedes requieren para cuando hablábamos de la proyección del inventario, ¿no es cierto? Lo que teníamos que hacer en los datos históricos para ver, siempre tratar de equiparar o de compensar las unidades producidas por la demanda. Siempre la planificación agregada es demanda versus, producción versus demanda, ¿no es cierto? Sí, de hecho, profe, justo estamos viendo también en investigación operativa lo mismo también, cómo tratar de calcular la mejor cantidad de pedidos para no pasarte, que no tengas justamente un inventario muy costoso, y también para no quedarte justamente corto y que no pierdas, porque lo toma como pérdidas también a lo que no vendiste si hubieras tenido el inventario. Entonces estamos viendo justo algo parecido, entonces se entiende bien también por ese lado, entonces. Claro, lo que pasa es que yo estuve hablando la otra vez con Verónica, que es de investigación operativa. Tengo que tratar de coordinar un poquito con ella. Yo lo hice, pero bueno, se ve que ahora con estas dificultades a distancia es peor. Nosotros vamos a ver después un concepto de inventario, que lo van a ver ustedes más profundamente en investigación operativa, donde ustedes directamente hay varios modelos. El tema fundamental es, como yo les dije, no llegar al agotamiento, si se llega al agotamiento, que ese inventario se pueda compensar en forma rápida. Puede ser, por ejemplo, con un stock de agotamiento, porque el tema fundamental es, yo lo comenté en varias oportunidades, cuando nosotros tenemos un stock que se hace cero y que hay un tiempo de respuesta. ¿Se acuerdan que el inventario, una de los factores fundamentales del inventario era directamente la velocidad de respuesta? Cuando hay un tiempo determinado para proveer y para satisfacer la demanda, ¿no es cierto? Podemos entrar en una situación media compleja desde el punto de vista de mi clientela, porque si ellos necesitan algo urgente,
bueno, los tiempos corren en contra nuestra en este caso, ¿no? Pero bueno, es cierto, esto en realidad es un modelo matemático, pero siempre con datos, es estadístico, es un modelo estadístico porque es en función de las proyecciones que uno va haciendo en años anteriores. Por eso es tan importante hacer todo los datos históricos, recabarlos, siempre almacenarlos para una proyección de ventas que al principio no lo van a tener, sino hay que ir creándolos, ¿no es cierto?, a medida que se va fidelizando la clientela. Bueno, no sé, Sergio, ¿querés agregar algo más de esto? Yo sería de la idea que los alumnos comiencen a desarrollar el ejercicio de la práctica y en todo caso nosotros estamos a disposición para responder las preguntas que se generen. Sí, es un tema medio... no es de nada difícil, pero es un tema que a veces uno se pierde. De hecho, me perdí en un momento, pero es un tema, fundamentalmente, se pierden por el tema de la explicación, ¿no es cierto? No es lo mismo darlo presencial que en computadora. Pero bueno, no hay problema. Si ustedes están de acuerdo, lo dejo, estamos stand-by para ver que los chicos lo evalúen o lo vean, analicen lo que yo se adjuntó al campus y si quedan dudas, me la pregunten. Perfecto. ¿Querés agregar algo más, Sergio? No sé, respecto a la práctica, la teoría. No, está completa, Raúl. Tanto la teoría como la práctica, inclusive ya los alumnos están comenzando a desarrollarla y estaríamos a disposición para las dudas que se generen a continuación. Ok. Profe, yo tenía un par de dudas, pero no sobre el 5 todavía porque no lo arranqué, más sobre el TP4, el 4B, perdón. Si querés, igual ya, perdón que me meta, ¿no? Pero ya, si querés, puedes cortar de la grabación, profe, así no se te hace mucho larga. Creo, ¿no? Así sí. no la extendés y no te cuesta tanto subirla, digo. ¿Del 4B tenés una duda? Sí, yo